Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi familia me forzó a dar un discurso en la boda de mi ex con mi hermana. No sabían que yo conocía su secreto. Permítanme compartir mi situación. Tengo 30 años, y me encuentro en medio de un dilema familiar que necesito compartir para obtener opiniones imparciales. Esta historia involucra a mi expareja, mi hermana menor y mis padres, y como pueden imaginar, las cosas no han terminado nada bien. Todo comenzó cuando conocí a Jake, un hombre de 32 años que parecía ser todo lo que había soñado. Durante 3 años, nuestra relación parecía perfecta en la superficie. Él era carismático, tenía buen sentido del humor y aparentaba ser comprensivo. Sin embargo, ahora puedo ver las señales que decidí ignorar. Siempre protegía su teléfono con excesivo celo, alegando que era por asuntos laborales. Desaparecía sin dar explicaciones durante largos periodos, y cuando yo expresaba mi preocupación, tenía una manera especial de hacerme sentir culpable por dudar. Siempre encontraba las palabras precisas para tranquilizarme cuando surgían mis dudas, así que terminaba convenciéndome de que eran solo mis inseguridades. El momento de la verdad llegó durante una reunión familiar en casa de mis padres. Mi hermana Mia, de 27 años, había insistido mucho en mi presencia, argumentando que hacía tiempo que no compartía con la familia. Accedí a regañadientes, sin imaginar lo que descubriría. Durante la reunión, noté la ausencia prolongada de Jake y decidí buscarlo. Mis pasos me llevaron hasta la habitación de huéspedes, donde encontré la escena que cambiaría todo. Jake y Mia estaban juntos en una situación que confirmaba mis peores sospechas. El impacto fue tan fuerte que sentí como si el mundo se detuviera. Mientras intentaban explicarse, Jake balbuceaba sobre una conexión especial con Mia, y ella insistía en que eran almas gemelas, como si esa frase justificara meses de engaño y traición. La náusea que sentí fue inmediata, y salí de allí conduciendo entre lágrimas, milagrosamente llegando a casa sin accidentes. Lo que siguió fue igual de doloroso. Mis padres minimizaron la situación, tratándola como si fuera un simple romance juvenil inevitable. Su actitud sugería que mi dolor era un inconveniente menor comparado con el verdadero amor entre Jake y Mia. Ante esta situación, decidí cortar toda comunicación con Jake y Mia, y mantener distancia con mi familia. Con el tiempo, logré reconstruir mi vida, enfocándome en mi desarrollo profesional y construyendo nuevas amistades. La sorpresa llegó tiempo después en forma de una invitación a la boda de Jake y Mia. Mi primera reacción fue un rotundo no. ¿Cómo podría presenciar su unión después de semejante traición? Sin embargo, mis padres iniciaron una campaña persistente de llamadas, mensajes y visitas sorpresa, insistiendo en que mi ausencia generaría habladurías y afectaría la reputación familiar. Mi madre utilizó un argumento particularmente efectivo. No te pedimos que los perdones, solo que demuestres madurez. La familia está por encima de los rencores. Sus palabras resonaron en mí, y aunque mantenía mi distancia emocional, decidí asistir para demostrar que había superado la situación. La situación dio un giro inesperado cuando Mia comenzó a enviarme mensajes presumiendo de su victoria, y afirmando que Jake siempre la había preferido. Lo que realmente captó mi atención fueron unos mensajes que envió aparentemente bajo la influencia del alcohol, donde revelaba que la boda era parte de un plan para asegurar la herencia familiar de Jake. Sus padres ejercían presión sobre ellos para demostrar que eran dignos de heredar la fortuna familiar, y la boda era la pieza final de este rompecabezas. El día de la boda, aunque parte de mí quería dar media vuelta, me mantuve discreta en mi asiento. Sin embargo, mis padres insistieron en que diera un discurso como muestra de apoyo. Después de mucha presión, especialmente de mi padre con su tono autoritario, accedí nuevamente por obligación familiar. De pie frente a todos los invitados, experimenté un momento de claridad absoluta. Comencé hablando sobre el amor y sus sorpresas, la importancia de la honestidad y la confianza. Luego compartí mi historia, mi relación con Jake, mis esperanzas de un futuro juntos, y cómo todo se derrumbó por la traición de 2 personas en quienes confiaba. Sin embargo, mantuve un tono sereno y reflexivo, enfatizando las lecciones sobre resiliencia y amor propio que había aprendido. Me dirigí especialmente a los padres de Jake, agradeciéndoles su amabilidad durante mi relación con él, y expresando mi esperanza de que conocieran la verdad completa sobre las decisiones de la pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los padres de Jake abandonaron la celebración visiblemente alterados, mientras Mia perdía el control, gritándome que había arruinado su día especial. Jake intentaba calmarla sin éxito, y mis padres estaban avergonzados, pero yo sentí una paz interior que no había experimentado en años. Posteriormente, supe por fuentes cercanas que los padres de Jake estaban considerando desheredarlo, citando su comportamiento deshonroso como razón. El futuro que Mia y Jake habían planeado se desmoronaba, y ambos me culpaban por ello.
Mia continúa enviándome mensajes acusatorios, llamándome egoísta y vengativa, pero me mantengo firme en mi decisión. La verdad necesitaba salir a la luz, independientemente de las consecuencias. Ha pasado una semana y los mensajes de Mia no cesan, cuestionando mi carácter y mis acciones. Aunque estoy comenzando a sentir el peso de sus acusaciones, me pregunto, ¿realmente actué mal al exponer la verdad en su boda? Actualización 1. Hola a todos. No esperaba que mi publicación recibiera tanta atención, pero agradezco profundamente todas las respuestas y perspectivas que me han compartido. Siento que debo explicar con más detalle por qué decidí asistir a la boda cuando podría haberla evitado por completo. Mi decisión de asistir estuvo motivada por el deseo de demostrarle a mi familia que no era la persona resentida que ellos imaginaban. Quería cerrar ese capítulo de mi vida y, en cierta forma, probarme a mí misma que había superado el dolor que me causaron. Sin embargo, debo ser honesta. Una parte de mí quería hacer una declaración. Me habían lastimado profundamente, y sentía que nadie había comprendido realmente la magnitud de la traición de Jake y Mia, dos personas en las que había depositado toda mi confianza. Mirándolo en retrospectiva, reconozco que mi discurso tuvo un elemento de desquite. No se trataba únicamente de exponer la verdad, quería que Jake y Mia sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. Pero no me arrepiento. Durante mi sufrimiento, nadie alzó la voz para defenderme. Nadie le dijo a Jake y Mia que sus acciones estaban mal. Mi familia prefirió ignorar la situación, y los padres de Jake, a pesar de su amabilidad durante nuestra relación, nunca lo responsabilizaron por sus actos. Así que no me arrepiento de haber contado mi versión de la historia. Las consecuencias después de la boda fueron inmediatas. Los padres de Jake estaban indignados, y según me enteré por conocidos en común, siempre se habían enorgullecido de mantener una reputación intachable. Cuando escucharon la verdad sobre el inicio de la relación entre Jake y Mia, se sintieron profundamente avergonzados. La madre de Jake estaba particularmente molesta al descubrir que su hijo le había mentido sobre la cronología de sus relaciones conmigo y con Mia. Para ellos, era impensable dejar su herencia a alguien que carecía de principios morales. No era solo por mi discurso, era por el patrón de deshonestidad de Jake y la vergüenza que había traído a su apellido. Como resultado, cortaron toda relación con Jake y Mia. Semanas después, me enteré por un amigo en común sobre los problemas económicos que enfrentaban Jake y Mia. Sin el respaldo financiero de los padres de Jake, estaban batallando para mantener el estilo de vida lujoso que habían planeado. La boda había sido un gasto considerable, y contaban con la herencia para cubrirlo. Ahora, sin ese respaldo económico, estaban desesperados. Mia estaba especialmente afectada. Siempre había soñado con una vida de comodidades, y ahora se encontraba lidiando con deudas crecientes. Sus mensajes comenzaron siendo agresivos y acusadores. Me culpaba completamente por su situación, alegando que había destruido su futuro y puesto a los padres de Jake en su contra. Me acusó de ser egoísta y vengativa, de haber arruinado su felicidad por resentimiento. Después, cambió su estrategia y comenzó a exigir que me disculpara públicamente con los padres de Jake. Quería que les dijera que había exagerado la situación y tergiversado su relación en mi discurso. Mia incluso sugirió que debería suplicarles que reconsideraran su decisión. Sus peticiones eran absurdas. Pretendía que me humillara nuevamente para resolver una situación que ella y Jake habían creado. Era casi irrisorio. Después de su traición y todo el dolor que me causaron, tenía la osadía de pedirme que arreglara su desastre. Me negué rotundamente, y le aclaré que no era responsable de sus decisiones ni de sus consecuencias. Si los padres de Jake habían decidido cortar lazos con ellos, no era por mi discurso, sino por sus propias acciones. Habían construido su relación sobre mentiras y traición, y ahora enfrentaban las consecuencias de esas decisiones. No era mi responsabilidad rescatarlos. Después de eso, bloqueé a Mia y seguí adelante. Durante años había cargado el peso de su traición, pero finalmente sentía que lo había superado. Sus problemas eran suyos, y no tenía interés en involucrarme. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Ha pasado una semana desde que bloqueé a Mia y honestamente, se siente liberador. Nadie más se ha comunicado conmigo desde entonces, y espero no estar tentando al destino al decirlo. De cualquier manera, tengo muchas otras cosas en que enfocarme que en dramas innecesarios. Me mantendré al margen de todo esto. Si me veo involucrada nuevamente, les mantendré informados. Hasta entonces me despido. Actualización 2. Bueno, parece que tenté al destino en mi última actualización. Lo sé, error de principiante, pero han pasado algunas semanas, y han sucedido suficientes cosas para compartirles una actualización. Aquí va. Después de bloquear a Mia y decidir seguir adelante, pensé que el drama había terminado, pero mi familia tenía otros planes.
Una semana y media después de ignorar las exigencias de Mia, mis padres me contactaron insistiendo en que todos nos reuniéramos para resolver las cosas. Según ellos, mi discurso había creado una división innecesaria en la familia, y era mi responsabilidad arreglarla. Estaban preocupados por las dificultades que atravesaban Mia y Jake, y sentían que yo debería asumir la responsabilidad por mi parte en sus problemas. La situación se volvió tan tensa que decidí enfrentarla directamente reuniéndome con ellos en nuestro café habitual. Durante el encuentro, mis padres me retrataron como una persona rencorosa y vengativa. Me acusaron de aferrarme al pasado y calificaron mi discurso en la boda como innecesario. Insistían en que debía ser más madura y mostrar sensatez. Me recordaron que la familia es lo más importante y que Mia seguía siendo mi hermana, sin importar lo sucedido. Para ellos, mis acciones no solo habían lastimado a Jake y Mia, sino que habían avergonzado a toda la familia. Me presionaron para que contactara a los padres de Jake y me disculpara por haber escalado la situación, creyendo que esto podría ayudar a mejorar las cosas para Mia y Jake. Sus argumentos no me sorprendieron, pero aún así dolían. Continuaban minimizando lo que Jake y Mia me habían hecho. Actuaban como si debiera olvidarlo simplemente porque había pasado el tiempo. Nunca reconocieron el dolor que me causó su traición. En cambio, se enfocaban en cómo mis acciones habían empeorado la situación de Mia. Todo giraba en torno al futuro de Mia, la felicidad de Mia, la relación de Mia. Una vez más, mis sentimientos parecían no importar. Como nadie me defendía ni consideraba mi perspectiva, sabía que debía mantenerme firme, y eso fue exactamente lo que hice. Les dije claramente que no me disculparía por decir la verdad. Les recordé que la relación de Mia y Jake comenzó con una traición, y si ahora enfrentaban consecuencias, no era mi culpa. Señalé cómo nunca habían responsabilizado a Mia por sus acciones, y cómo siempre esperaban que yo fuera quien cediera. Les expresé que estaba cansada de ser quien limpia los desastres de los demás. Si Mia y Jake tenían problemas, era su responsabilidad resolverlos, no mía. Mis padres intentaron razonar conmigo, argumentando que Mia, Jake y yo éramos jóvenes, y que estas cosas sucedían a esa edad, pero me negué a aceptar esas justificaciones. Me frustré tanto que terminé saliendo del café y apagué mi teléfono para evitar más discusiones. A pesar de estar segura de mi posición, comencé a sentir culpa. Sé que no hice nada malo, y muchos de ustedes me lo han señalado, incluso me han aconsejado dejar de sentirme culpable por todo. Créanme, estoy trabajando en ello, pero algo pasó ese día. Las palabras de mis padres seguían resonando en mi mente, haciéndome sentir como si hubiera sido demasiado dura, como si quizás mi discurso hubiera sido excesivo. Empecé a preguntarme si había más en la historia con los padres de Jake. ¿Mi discurso realmente había sido la razón de su desheredación, o había algo más que desconocía? La curiosidad y la culpa me llevaron a contactar a los padres de Jake. Quería escuchar su versión directamente. Sorprendentemente, los padres de Jake estuvieron dispuestos a hablar conmigo. Me explicaron que habían estado descontentos con Jake mucho antes de la boda, pero no habían actuado hasta que mi discurso les dio claridad. Me contaron que Jake les había mentido sobre varios aspectos durante nuestra relación, incluyendo sus logros profesionales, y había fingido ser financieramente independiente cuando en realidad dependía de ellos. Habían sospechado de su comportamiento durante tiempo, pero no querían confrontarlo sin pruebas concretas. Mi discurso en la boda fue el punto decisivo. Confirmó sus sospechas. Jake era deshonesto y manipulador. Se sintieron particularmente decepcionados por cómo inició la relación con Mia, ya que demostraba una completa falta de integridad. La madre de Jake expresó que se sintieron traicionados porque esperaban mejor comportamiento de él. Mi discurso no fue la causa de que cortaran lazos con Jake, simplemente validó las preocupaciones que ya tenían. Dejaron claro que su decisión se basó en años de observar el comportamiento de Jake, no solo en las revelaciones de la boda. También me agradecieron por mi honestidad y expresaron su admiración por cómo manejé la situación en la boda, reconociendo lo difícil que debió haber sido para mí. Escuchar esto fue como quitarme un peso de encima. Durante mucho tiempo, sentí que nadie entendía cuánto me había dolido la traición de Jake y Mia. Saber que los padres de Jake veían la verdad y valoraban mi perspectiva me hizo sentir validada de una manera que mi propia familia nunca lo había hecho. Después de esa conversación, me sentí más tranquila. Comprendí que mi discurso no era la causa raíz de los problemas de Jake y Mia. Sus dificultades eran consecuencia de sus propias decisiones y acciones, no mías. He cargado tanta culpa a lo largo de los años, pero ahora veo que no hice nada malo al defenderme. En todo caso, ayudé a los padres de Jake a tomar una decisión que habían estado postergando durante mucho tiempo. Mi familia, por supuesto, no lo ve así. Continúan presionándome para reconciliarme con Mia, pero he dejado de permitir que sus opiniones me afecten.
He pasado suficiente tiempo sintiéndome culpable por cosas que no son mi responsabilidad. La situación de Jake y Mia es algo que ellos deben resolver y no tengo intención de involucrarme más. Por primera vez, estoy priorizándome a mí misma. Eso es todo por ahora. También he bloqueado a mis padres en todas partes y creo que mantendré la distancia con ellos hasta... Bueno, no lo sé. Tampoco quiero pensar en eso ahora. En este momento, solo quiero concentrarme en mí misma y seguir adelante. Si algo más sucede, volveré a actualizarlos. Gracias por todos sus consejos y apoyo. Significa mucho para mí. Actualización 3. Una vez infiel, siempre infiel. Es una lección que aprendí de la manera difícil y que nunca olvidaré. Han pasado 4 meses desde mi última actualización, y durante 3 de ellos todo estuvo maravillosamente tranquilo. Mia y mis padres dejaron de comunicarse. Finalmente aceptaron que no iba a ser la mediadora ni a arreglar el desastre que Mia y Jake habían creado. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentía en paz. Ya no estaba consumida por la culpa o el enojo, y finalmente pude concentrarme en mí misma y en mi bienestar. Pero, como suele suceder, la calma no duró para siempre. Al inicio de este mes, recibí un mensaje de un número desconocido. Pronto me di cuenta de que era Mia. Me informó sin rodeos que había anulado su matrimonio con Jake. Dijo que no podía continuar así y sentía que yo merecía saberlo. No respondí. Ya había dejado claro que no la quería en mi vida, y no pensaba reabrir esa puerta, pero Mia no había terminado. Durante los días siguientes, envió una avalancha de mensajes revelando gradualmente lo que la llevó a terminar con Jake. Según Mia, las dificultades económicas que enfrentaron después de que Jake fuera desheredado, habían impactado significativamente su matrimonio. Jake, quien siempre había dependido del dinero de sus padres, no pudo manejar la presión de vivir con recursos limitados. En lugar de trabajar en sus problemas, recurrió a la infidelidad, y no solo con una persona. Mia descubrió que Jake había sido infiel con múltiples mujeres, incluyendo a 2 de sus damas de honor. Aunque nunca respondí, ella podía ver que leía sus mensajes porque tenía activados los avisos de lectura. Mia explicó cómo descubrió todo. Comenzó a notar que el comportamiento de Jake se volvía más errático. Se ausentaba hasta tarde, inventaba excusas poco convincentes, y era extremadamente protector con su teléfono. Al principio, lo atribuyó al estrés, pero una noche recibió un mensaje de una de sus damas de honor confesando haber tenido un romance con Jake. La dama de honor admitió que no había sabido cómo decírselo a Mia, pero se sentía culpable por mantener el secreto. Esa confesión abrió una caja de Pandora. Cuando Mia confrontó a Jake, él primero negó todo, pero finalmente admitió que no solo había estado con esa dama de honor, sino también con otra y varias mujeres más. Mientras leía estos mensajes, experimenté una mezcla de emociones. Una parte de mí se sintió reivindicada. Jake finalmente había mostrado su verdadera naturaleza a Mia, y ella estaba experimentando la misma traición que yo había sufrido años atrás. Era como si el karma hubiera completado su ciclo. Sin embargo, también sentí una punzada de compasión por ella. Después de todo, yo sabía exactamente lo devastador que era descubrir una traición así, cuando la persona en quien más confías destruye completamente tu mundo. Pero esa compasión fue pasajera. Aunque Mia había sido traicionada por Jake, ella me había traicionado primero. Había tomado sus propias decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mia no se limitó a contarme lo sucedido. Comenzó a pedirme consejos. Quería saber cómo había logrado seguir adelante después de la traición de Jake. Intentaba crear una conexión conmigo, diciendo que ambas habíamos sido lastimadas por el mismo hombre, y que deberíamos apoyarnos mutuamente. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que no dijo. En ninguno de sus mensajes se disculpó por lo que me había hecho. Jamás reconoció el dolor que me causó al traicionarme con Jake. En cambio, actuaba como si estuviéramos en la misma situación, como si su sufrimiento actual de alguna manera borrara el pasado. No respondía a ninguno de sus mensajes. Ya le había dedicado más tiempo y energía de lo que merecía. Después de varios días de mensajes constantes, la bloqueé nuevamente. Esta vez no sentí culpa. Al contrario, sentí alivio. Alivio de no tener que lidiar con ella nunca más, y alivio de ver que el karma finalmente había actuado. Jake le había mostrado a Mia exactamente quién era, y ella no tenía a nadie más que culpar por haber ignorado todas las señales de advertencia. En lo que a mí respecta, está cosechando lo que sembró. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé la situación en la boda ni en los meses posteriores. Decir la verdad no fue un acto de venganza, fue necesario. La relación de Jake y Mia se construyó sobre mentiras y traición, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. He pasado demasiados años de mi vida intentando complacer a personas que no merecen mi amabilidad. Y ya terminé con eso.
Por primera vez en mucho tiempo, estoy enfocándome en mí misma y en mi felicidad, y se siente increíble. He aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que el karma haga su trabajo. Así que esto es todo para mí. Finalmente voy a seguir adelante y dejar todo esto en el pasado. Es triste haber perdido a mi familia en el proceso, pero he estado reflexionando, y creo que es momento de buscar ayuda profesional. Necesito procesar todo esto adecuadamente, porque siento que hay muchas emociones que he estado evitando enfrentar. Además, estoy profundamente agradecida con cada uno de ustedes que respondió e incluso me envió mensajes privados para ver cómo estaba. Han sido un apoyo increíble y, honestamente, hicieron que toda esta experiencia fuera mucho más llevadera. Bien, entonces, me despido.